Tienen hasta las 7:10. No son 50. Más ahora. Ok. Ahí está, pero espectacular. Espectacular. Amigo Raulito, besitos, amigo. Saludo a México, que tengo ahí nuestra fanaticada de Dados con Causa. Saludo a ellos. A José, hoy día, si no has anotado, Jorge igual, saludo a Jorge Parra, que está todos los días ahí, mis fans, mis amigos, así que ahí después charlamos de qué tal estuvo las conferencias, que no. Ahora ya, vamos al otro lado entonces y hablamos de la estructura de circonio. Bueno, Mira, hemos vamos a poner tenido entonces mucha la estructura. audiencia, así que Vamos a hacer que después que termine esta parte de entogingival, vamos a responder entonces algunas preguntas de las personas. ¿Está bien? ok. Bueno, entonces mira cómo estamos haciendo nosotros estas estructuras. Hacemos, aprovechando un sistema de digital, damos pues formas completas, palatina, forma completa en todos los sectores. Solo que hago para el caso de circonio una reducción de, como te decía, 0,6 aproximadamente en los dientes solamente. Esa es como la técnica labial, la reducción labial que se conoce igual, ¿cierto? Sí, en este caso no del borde incisal, probablemente ahora por lo que les mostré, sí puede ser que Ok. reduzca un poco el borde incisal, mejor, ¿no? Para poder darle un material opalescente. Y ese Pero es un fíjate como circonio multilayer. esto es un circonio, no es multi, es un HT, o sea, es Ok. una sola tonalidad. Ya. Porque por lo general en la marca que yo uso, el multi no va para hacer estructuras tan gruesas como esta, grandes. Pero Mm, bueno, me supongo que en otras marcas sí, ¿no? Si es multi es mejor, siempre y cuando tengan una resistencia buena para puentes como ok. de este grosor. ¿Qué marca Ok, usas tú, Julián, ahí de circonio? yo utilizo el de AMA, Ok. HT de AMA para estas estructuras. Cuando son coronas, puentecitos de 3 unidades, sí utilizo el multilayer, de una resistencia Ujú, menor, por ser un poco más sí. translúcido y esto. Ok, entonces fíjate aquí, en la primera cocción, lo que hago sería llevar solo tintes y sería básicamente igual. A nivel del borde incisal, gris con azul. A nivel de tercio cervical de los dientes, croma, de amarillo con rojo. Y a nivel de lo que es la gingiva, eh, rojo. Rojo, Ok. pero como es tan delgado, pues se ve así como un poco rosado. Rosadito. Porque Ok. aquí, a ver, puede ser que haya una pregunta de que, ¿por qué hago la reducción en los dientes cuando es circonio? Porque la fluorescencia, como es tan baja, sí necesito, Necesita. según mi punto de vista, aproximadamente 0,6 de cerámica. Volvemos a Para, lo mismo que estábamos hablando con los IMAX, la fluorescencia. ¿no? Claro, pero si estás utilizando la técnica con disilicatos que tienen eh, buena fluorescencia, puedes utilizar la técnica de maquillaje sola. Pero si son de muy baja Mm, fluorescencia, es mejor hacer un desgaste. Un desgaste y aplicar ok. cerámica. Porque las cerámicas son las que le van a dar fluorescencia, ¿no? Principalmente las dentinas. Las dentinas Y son las que le dan la ahí, fluorescencia. ahí tienes 0,6 de reducción. Sí, en los dientes. Gingiva no, solo Ok. dientes. Palatino está en forma completa. En Palatino también Bueno, haces el maquillaje, ¿verdad? Eh, con glaze. Aquí en la parte posterior, lo que hago yo es que cuando voy a hacer la estratificación de los dientes, voy colocando glaze en Palatino para que de esa manera vaya quedando más pulido a medida que voy cocinando la cerámica por vestibular. O sea, que perfecto. quede más liso, es lo que me refiero, Más más liso. listo. Sí, sí. Pero Ujú. siempre recomendable, también lo dicen muchos profesores, es de que en estas superficies que van a ir en contacto con los dientes antagonistas, en el caso de circonio, de que se haga un buen pulido mecánico. Importante eso, porque el circonio
tal cual como sale el sinterizado, pudiera decirse que es una lija para los dientes antagonistas. Entonces, todo lo que va a hacer contacto con los dientes antagonistas es recomendable siempre hacer pulidos mecánicos antes de los glaze. Ujú. Entonces, fijas eso en el horno, Graciela. Llevas al horno a temperatura, fíjate tú que yo utilizo para esta primera, utilizo una temperatura que esté por encima de 960 grados centígrados. La primera cocción sobre Harta. circonio. Sí, o sea, tratando de, en mi técnica particular, yo sé que hay otras personas que no lo hacen, pero en mi técnica particular lo hago así, tratando de simular la temperatura del Searliner, que sería aproximadamente esa, 960, Sí, 970. sí, sí. Entonces hago esto, llego a esa temperatura. Importante que cuando estén trabajando estructuras de circonio de estos grosores, ahí sí tienen que manejar tiempos de enfriamiento Lento. lentos, Lento. largos, por lo menos en el caso de curso, cuando hicimos curso con Gineton Rodríguez, él abre o sea, su horno, lo programa para que se abra en 300 grados En centígrados. 300. Cuando Yo lo abro para que, o sea, lo programo para que abra en 450. En 300 tiene que ser como 40 minutos más o sí, menos. se tarda más o menos eso, pero en el caso cuando estás trabajando los arcos grandes, para Ok. estos así, yo como unos 500 va bien, no pasa nada. Ya. 500, 450, así como tú usas. Ujú. Fijamos eso, pues demora un poco la cocción, ¿no? Pero bueno, pero tenemos que trabajar el material así, porque así es que recomiendan que se trabaje. Sí. Y aquí, Graciela, entonces voy con mis capas de cerámica. Dentina, ¿verdad? Alguna masa también tratando de simular el borde sisal. Un opal, por supuesto que es lo mejor que debemos usar ahí. Un opal translúcido. Ujú. Y cocinamos eso. Entonces, ya haciendo esa cocción, Graciela, ya tú estás garantizando de que estás aportando fluorescencia a ese material. ¿Dónde que la tienes que aportar? En los dientes, porque la gingiva no necesita ninguna fluorescencia. Entonces, puedes terminarlo en una sola cocción o puedes hacer esto que yo hice en ese momento, que fue hacer como un maquillaje interno. Puedes hacer también esto, un maquillaje interno, supongamos que quieras darle alguna característica de mamelón, de cualquier otra característica cromática. Fijas eso también en el horno. Para eso no hace falta llevar a temperatura tan alta. Ahí se la puede fijar en temperaturas bajas, poder hacer hasta 700, 750 grados, solamente para fijar. Y por último vas con un esmalte. Ese esmalte, recuerden que es importante que llevemos hasta cervical. Porque los dientes naturales tienen esmalte hasta cervical. Más delgado, sí, claro que sí, es mucho más delgado, pero tiene esmalte hasta cervical. Entonces mi recomendación es que hagan esto. Hagan la Y, cocción de los dientes, ¿verdad? Terminen los dientes. y, Dime, y ya Graciela. no usan gingiva, ¿cierto? Sí vamos a usar Ah, gingiva, pero es después de esto. O sea, quiere decir ok. que aquí yo esta fotografía la hice en su momento no como quisiera ahora, porque yo quisiera ahora es que esté el diente ya cocinado con su esmalte y texturizado para así empezar a hacer el maquillaje de gingiva. ¿Ves? No con la cerámica cruda. Entonces recomiendo que lleven el esmalte al horno, cocinen y después se enfoquen en hacer esto, que es el maquillaje gingival. Ese maquillaje, Graciela, lo van a hacer basta que trabajen con una sola cerámica de gingiva. Perdón. A ver, van a utilizar una sola cerámica de gingiva, la que ustedes más les Los guste. rojos y los Y naranjas. después va a empezar con rojo, con violeta, con naranja y va a ser varios rosados. Ricardo, necesitamos de nuevo que nos hables de color. ¿Por qué? Pero Porque no se pudiera utilizar un solo color de gingiva, porque si no, no se va a ver artificial. Aquí necesitamos alguna zona donde se vea mayor profundidad, que a pesar de que son capas delgadas, tú puedas tener una ilusión de que está más profundo
de que donde estás utilizando el rosado naranja sea por decirte donde están las raíces, para que se vea como que está un poco más prominente, interradicular lo más oscuro. Utilizas a lo mejor el rosa un poco más claro a nivel de la encía libre, lo que está bien cercano al cuello de los dientes. ¿Cómo preparé esa cerámica, Graciela? ¿Cómo la preparé? Ahí Sí, está cruda. ¿cómo la preparas y a qué temperatura la llevas para no malograr los bordes, que no se te desaparezca lo que hiciste con los incisales? Muy buena pregunta esa, porque claro, en la mayoría de los kits de cerámica, las gingivas cocinan a la misma temperatura de los dientes, ¿verdad? Ujú. Pero en el caso específico de Shofu ZR, la cerámica de gingiva cocina como 20 grados menos. Okay. Pero ya está, no importa. Supongamos que tú lo estás haciendo con IMAX. Ujú. Haces tus dientes a la temperatura normal, ¿no? Y cuando vas a hacer la cerámica gingiva, tomas una gingiva, una cerámica gingival, y le vas a mezclar un 10% de Adón. ¿Me explico? Sí, sí. 10%, 5% de Adón, masa de corrección, que es transparente. ¿Para qué? Para que bajes un poco el punto de fusión. Perfecto. Y de esa manera no se te va a redondear la que está arriba en los dientes. Aplicas Tiene que ser, ese es como el tip, la sí, masa de corrección. un poquito de Esto, masa de corrección, sí, de manera que tú puedas cocinar esa parte de gingiva unos 20 más grados bajo. menos. Ok. Bien, para que se pueda visualizar así, Graciela, es porque también la mezclé con el líquido IS Ujú. o con el alcohol bencílico, como ustedes quieran llamarle, porque me está garantizando de que veo el resultado antes de cocinarlo. Y ahí puedo jugar con los Sí, colores que necesita mi gingiva. sí, entonces aplicas, dices, no, me faltó un poquito más oscuro acá, entonces vamos a mezclar un poquito más de tinte a esta cerámica, más violeta, un rojo un poco más oscuro, qué sé yo. Lo importante es que nosotros consigamos acá de tratar de hacer esto en una sola cocción. Quiere decir que como es una capa delgada, no se va a contraer tampoco mucho, porque estamos hablando también aquí de un espesor. Si dijimos que en los dientes utilizaba un espesor de 0.2, aquí vamos a decirte que utilicé un 0.3, por decirte un ejemplo. O sea que es un poquito más grueso que lo que se usa cuando se hace el maquillaje en dientes. Fíjate también algo interesante, que se puede ver un poco texturizada la gingiva antes de cocinar. Sí. ¿Por qué? Porque ahí estoy aplicando un Kleenex, un papelito, no sé, Ujú. como Sí, la un Kleenex. toalla absorbente muy fina, y con eso tú lo que haces es que secas el líquido y directamente haces un texturizado, como de piel de naranja. Eso lo vas a hacer antes de hacer el frenillo y la encía libre, porque la encía libre y el frenillo no deben ir texturizados, sino que deben ir más lisos. Ok. Ahora lo llevas al horno y tienes entonces un resultado como este en una sola cocción. No es aquí trampa de fotos, de nada. Fíjate que si hay una contracción, pero mínima, Pero es mínima, mínima. porque el Sí. espesor no es tan grueso. Las contracciones son más notorias, es cuando son espesores más gruesos, ¿no? Tienes una capa mayor de cerámica. Cuando son espesores delgados, la contracción son menores. Ujú. Aquí es importante que manejes tu temperatura del horno, de que la conozcas bien para que no se vaya a A redondear. alisar Ah, toda. Entonces tienes que tener un buen control. Para eso sí te recomiendo que hagas entonces unas pruebas antes, preparas una cerámica, la llevas al horno, ¿verdad? Sobre una cofia de circonio vieja que tengas por ahí, para que ujú. controle la temperatura exacta en la que tienes que hacer esta cocción, de manera que no te salga, no se te pierda la textura, sino que te quede una apariencia natural y tampoco tan texturizada, porque muy texturizada va a hacer de que esto acumule placa, acumule, ¿verdad? Necesitamos que sea una textura muy suave, muy suave. Y por último, nada, ya está, porque cuando haces la cerámica de gingiva, aprovechas y haces una capa de glaze en los dientes, llevas todo a una misma cocción.
¿verdad? Ok. Colocas tu pasta de glaze ahí en los dientes y colocas tu gingiva en la parte correspondiente al, a la gingiva y ya. Perfecto. Qué maravilloso. Qué fácil. Ahora, bueno, y eso es muy parecido a lo que se hace con millo, así que ahí nos dio eh, igual unos tips el día de mañana que podamos trabajar. Pero Entonces, muy, que yo te voy a muy fácil decir de la entender. verdad, Graciela. Yo te voy a decir la verdad. Yo empecé a hacer esas pruebas en el laboratorio en febrero del año pasado, después que vi millo. Yo te voy a ser sincero. Sí me Lo dijiste. hice fue porque vi las publicaciones de James Choi, después vi la publicación de Javi Pimienta allá en España, mi amigo Javi, de lo que estaban haciendo con millo. Después que yo vi esas fotos ahí en la computadora que publicaban eh, haciendo la aplicación del millo, yo dije, pero vea, ya va, tengo que hacer algo parecido a ese producto, pero no teniendo en la mente de que lo iba a vender, porque otras personas me dijeron, bueno, Julián, pero ¿por qué no tomas, agarras unos frasquitos de vidrio pequeños, haces tus mezclas, le pones una marca y las empiezas a vender? El comerciante que lleva dentro alguien. Pero definitivamente eso lo converso yo con los amigos del laboratorio y yo creo que por eso es que no, quizás no voy a tener mucho dinero yo en mi vida, porque no tengo eso en la mente, esa visión de comerciante. De comerciante. Es Yo puro talento, diría, mira, lo tuyo. mi esposa también diría, pero ya, ¿hasta cuándo? Necesitamos ganar dinero. Pero no sé, a ver, lo que pienso yo que puede dejar más a las personas es que ellos puedan poner eso en práctica sin que les represente mucha inversión de dinero. O sea, creo que sería mi objetivo con mostrarles esto el día de hoy. Que usted llegue a su laboratorio, solamente se consigue el líquido y puede empezar a hacer pruebas y pruebas y pruebas. Si tiene el dinero para comprarse el otro producto millo, perfecto. Le va a hacer funcionar muy bien. Pero a lo mejor hay personas que no tienen para comprar un kit como eso. Sí. Y es el día Y a vale. día, el que se está haciendo, la monolítica, bueno, la monolítica sector anterior, yo no soy muy partidaria de ella, pero con tu técnica, con lo que hablábamos el otro día, se ven hermosas, o sea, nada que decir, es muy, muy bonito tu trabajo, Julián, Bueno, muy, muy hermoso. y también, Graciela, también es importante también conocer el material que estamos usando, ¿no? Porque Sí, yo hago una técnica de maquillaje como esa, sobre un disilicato MO0 y no me va a quedar bien. O sea, que tienes que entender de que necesitas conocer tus materiales para, para saber cómo es que los vas a aplicar correctamente. Igual que los maquillajes, tienes que conocerlos. Ayer Rubén estaba diciendo algo que es totalmente cierto. Decía que nosotros podemos ir también a muchos cursos, ¿verdad? Y aprender de grandes profesores. Pero lo que realmente necesitamos nosotros es conocer nuestro material. Entonces, si tú trabajas con disilicato, conoce tu material. Si trabajas con cerámica, tienes que conocerlas a todas. Si trabajas con composite, más fácil. ¿Por qué? Porque si trabajas con composite, tú estás viendo ya el resultado del material antes de fotocurarlo, sí, ¿cierto? Pero en cerámica, Graciela, ¿cuál es la única forma que usted sepa cuál es el resultado de su cerámica? Cocinándola, sí, ¿no? Pero sí. cuando nosotros la cocinamos una capa encima de otra, por decirte, un esmalte sobre una dentina, nunca sabemos cuál es el resultado de cada material por separado. Entonces, si algo hizo una diferencia en mi trabajo, fue empezar a cocinar las cerámicas una por una. Y eso me enseñó a mí el profesor Carlos Montaner hace como 13, 14 años, que fue la persona con la que yo empecé haciendo cursos, Carlos Montaner, venezolano. Él tenía en cada frasquito de cerámica, de los que él usaba en su curso, una gota, una lágrima de cada material ya cocinado, pegado ahí con Sí. ¿cómo llaman? Con la cotita, con la loca Con o algo gotica, así. pega loca, brujita, le dicen aquí. Pero la tenía ahí en cada frasco. Entonces, digo, ¿cómo puedes entender tú? ¿Cómo puedes saber si te vas a sentar aquí en tu puesto de trabajo y vas a empezar a reproducir un color? Si no cocinaste tus cerámicas por separado, ¿cómo sabes con cuál vas a empezar?
Entonces yo diría, para resumir todo, Graciela, para resumir todo, porque yo creo que también es un poco complicado que yo tome todas las masas cerámicas del kit y las empiece a cocinar para ver cómo quedan. Probablemente no todo lo podamos hacer, pero sí hágalo con sus dentinas. Hágalo por lo menos con las dentinas, para que usted entienda cómo funciona una dentina opaca o una dentina normal. Yo decía, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos en la mente que tú dices una dentina opaca, ¿pero por qué? Porque tú relacionas esto con un opacador. Y para mí está mal puesto ese nombre. No debería llamarse dentina opaca, sino dentina luminosa. Son muy parecidas. Lo que pasa es que una tiene un poco más luminosidad que la otra, pero no es que sea opaca como un opacador. Entonces, aprendamos eso, el material, sea el material restaurador con el que usted trabaje, conózcalo por individual y así puede entonces después sentarse a trabajar. Sí, ¿Está bien? importante. Importante igual lo que recalcábamos mientras dabas tú la casi conferencia, una conferencia. La importancia de rescatar lo que está enseñando en este momento otros grandes maestros, como Oriol o como Agus, es conocer cómo trabajar la dentina. Y yo le tocaba ese tema a Rubén ayer, cómo trabajar la dentina. Y tú hoy día lo volviste a tocar, desde que te había cambiado un poco el concepto de la forma que lleva la dentina desde adentro. Conocer tus materiales y conocer, yo creo, cómo es trabajar desde esa parte es más fácil, porque puedes lograr saber los espesores que necesitas para colocar tus materiales. Sabes que ahorita con el tema de reproducciones de color y de mediciones de color, ¿no? Para que hablemos un poquito de esto. Y, a ver, diría yo para que la gente no se confunda mucho, pero cada una de esas dentinas, y dentinas opacas o dentinas luminosas, como quiera llamarle, cada una de esas tiene una luminosidad bajo cierto espesor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Mucho. Igual que los profesores del grupo Biomulation. Cocinaron dentinas a un espesor un poco mayor de 1 milímetro, 1.2, 1.3 milímetros, como plaquitas de dentina. Y todas esas empezaron a medirlas con su sistema de medición. Entonces, ¿qué te digo yo? Cada una de esas dentinas, y dentinas opacas o dentinas luminosas, tiene un grado de luminosidad. Ese grado de luminosidad se puede medir en el computador, ¿no? No es tan complicado. La luminosidad funciona así. La luminosidad más alta se expresa en números con el número 100. Y la luminosidad más baja se expresa con el número 0, que sería 0 luminosidad, o sea, negro. Todas las dentinas, igual que todos los materiales o todos los objetos, tienen una luminosidad que van del 0 al 100. Todos los colores. Unos tienen más luminosidad que otras. Tienen mayor luminosidad los que menos color tienen. ¿Me explico? O sea, quiere decir que mientras menos croma tengan, son más luminosos. Entonces, en las dentinas y dentinas opacas que nosotros trabajamos, es igual. Las que tienen más croma, como por decirte A3.5, B3, A4, tienen menor luminosidad. Y las que son de blanqueamiento, por decirte BLU, BL1, BL2 o hasta B1, tienen poco croma y por eso se ven más blancas. Entonces, esas cerámicas, nosotros pudiéramos medirlas, nuestras dentinas, en la computadora, que es un proceso quizás un poco largo porque tienes que cocinar cada una de las dentinas, fotografiarlas y medirlas. Pero una vez que las tengas, yo por lo menos tengo las que hice con Chofu, las tengo todas ahí en mi computador. El que quiera, yo se las puedo pasar. ¿Pero qué quiere decir eso? Que tú cuando haces una fotografía de un diente y te paras en el tercio medio, en la computadora, puedes medir la luminosidad que tiene ese diente, ¿cierto? Supongamos que te da una luminosidad de 76, por decirte un ejemplo, del 0 al 100. Te paras ahí con el cursor, mides cuánta luminosidad tiene ese diente. Entonces, ¿a qué nos referimos con que tienes que conocer tus dentinas? De que después vas a ir a tu tabla de cerámicas y vas a seleccionar una dentina que tenga esa luminosidad para reproducir el color que necesitas. El color que necesitas. Entonces, a eso me refiero con conocer a los materiales.
Si conocemos cuál es el porcentaje de luminosidad, entonces yo busco en la tabla cuál luminosidad necesito y esa es la dentina que voy a utilizar para construir mi diente. Ahora, en el borde incisal, el borde incisal pues ya no es tanto. En el borde incisal necesitamos algunas masas translúcidas. Pero ¿cuál es la más importante, Graciela? Utilizar un opalescente real, como los que mencionamos hace un rato. Sí. No hace falta utilizar transparente azul, transparente naranja, transparente... No hace falta si trabajas con un opal de verdad. Si trabajas con un opal de verdad, esa interacción de la luz a tonalidades azules, naranjas, violetas, rosadas, las va a dar en la posición de la luz, la interacción de la luz. Entonces, te basta con que sepas dominar tus dentinas y sepas cuál es un opalescente real. Después de eso, haces una combinación ahí en tu construcción, dentina con opal. Todas las demás características que quieras darle a eso las haces maquillando. Y pudieras hacer entonces cualquier caracterización. Entonces no es tan complicado como la gente se imagina. Lo único que necesitas es Entender tu material. entender el material con el que estás trabajando. ¿Está bien? Perfecto. Entonces no sé si respondemos algunas preguntas, Graciela, de la persona. Sí, porque tenemos hasta las 7:05 más o menos para que se pueda quedar colgado. Así que chicos, si tienen alguna pregunta, yo voy a hacer un avisito. Mañana está Paco Barajas a las 5 de la tarde, pero tenemos un bonus track. Hay un doctor que trabaja muy bien y trabajó con Agus y estuvo ahora en el congreso de Agus, que es Santiago Cofré, de Argentina, y él concedió una horita de charla mañana. Así que mañana a las 7 de la tarde, hora chilena, vamos a estar conversando desde los ojos de un odontólogo. Así que va a ser muy, muy interesante. No había tenido ningún odontólogo acá, y mañana ya va a estar él, y el lunes va a estar la doctora Anabel Bologna. Así que ella igual va a hablar un poco de la parte, la doctora Anabel, la parte de técnica y odontológica. Así que va a estar muy entretenido. Así que aprovechando lo que están viendo esto, que se conecten mañana. Mañana vamos a tener una maratón de charlas con Paco y después con el doctor Santiago. Mira, Carlos Villavicencio, aquí, que es un amigo aquí de Ecuador, me está preguntando que si tienes espesores de menos de, ¿sabes? Si tienes una preparación de 0.7, entonces, ¿qué pasa con esa dentina? Entonces, si tienes espesores más delgados a 1 milímetro, la opacidad va a ser menor y la saturación también. Entonces, él me está preguntando que qué pasa cuando tenemos 0.7. No pasa nada. Nosotros podemos hacer restauración de 0.7, pero siempre y cuando los sustratos sean favorables. Si tengo un sustrato favorable, bueno, puedo hacer entonces restauraciones en menos del espesor que yo les dije ahora. Mencioné de que necesitas a grosor aproximado de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, pero es cuando estamos trabajando con sustratos desfavorables. No sé si respondí la pregunta de Carlos con eso, no sé si está bien. Si es menos el espesor que tienes, sabes que la dentina va a bajar en luminosidad. Por supuesto que va a bajar en luminosidad, va a pasar más luz. Dice Julián, nombra algunos opalescentes, por favor. A ver, opalescentes. IMAX, Opal Efecto 1. Chofu, Opal SL, Opal Superlucent. A ver qué pregunta Carlos. Si es menos, usas una dentina más luminosa. Claro está, claro que sí, Carlos. Si tienes un espesor menos de 1 milímetro y necesitas enmascarar, entonces claro está que necesitas utilizar una dentina de alta luminosidad, de mucha luminosidad. Ahí vendría siendo la BL2, BL1, ¿no? O BL2. Mira, BL1. Fíjate que en el caso de Ivoclar, BL1 sería una dentina de alta luminosidad, pero también es una dentina de alta luminosidad Mamelon Light. Mamelon Light. Sí. ¿Sabes sí, Mamelon Light? Sí, ¿Que se utiliza para Mamelon? Sí. Entonces, Mamelon Light está sobre 80 de luminosidad, tiene 81 de luminosidad. Pero lo interesante de esa masa es que también tiene croma. Tiene 81 de luminosidad, tiene 9 de amarillo y 3 de rojo. ¿Me explico? O sea que muy pocas masas tienen
esa saturación de rojo y amarillo y superan 80 de luminosidad. Entonces, para hacer una técnica como la que yo les decía, con Mamelon Light pueden hacer esa emulación de lo que es la dentina. En el caso de Lisi, pueden utilizar el FD91, también es una cerámica que tiene alta luminosidad por encima de 80 y también tiene croma, también como 10 de amarillo, 3 de rojo. Entonces, esas serían las dentinas que tienen que utilizar. Ahora, para terminar lo de los opales, Opal SL, Chofu, Opal T también sirve. En el caso de Lisi, Opal Booster, IMAX, Opal Efecto 1. Serían los opalescentes translúcidos que funcionan con la técnica que les estoy mencionando. Julián, tú hablabas del Mira, programa que 0.3, si puedo hacer esto en 0.3 con sustrato desfavorable, no puede. No puede. Necesitas espesor. Entonces, esto lo tenemos que entender los técnicos y ustedes los técnicos se lo tienen que hacer entender a sus odontólogos. Sí. No pueden hacerlo en ese espesor. Necesitan, entonces el clínico necesita utilizar llaves de silicona para medir lo que está tallando, el espacio que está dando. O si no, calibrar sus provisionales para saber si el espacio que está dando es el suficiente. Sería esa la única manera. Igual el otro día hablábamos con otro técnico de la app que tiene igual Ivoclar, que sirve mucho, que tú la bajas y vas poniendo tu color de muñón, el espesor que necesitas, tu trabajo, entonces igual sirve como guía para poder hacer la técnica que más a uno le acomode trabajar. Eso funciona perfecto, pero yo para simplificar y para no complicarme tanto, entonces, ¿qué hago? Cuando son sustratos desfavorables y tengo espesores a más de 1.2, 1.3, como los que le estoy hablando, utilizo disilicato de litios MO, ¿correcto? Uh-huh. Cuando tengo sustratos intermedios, sustratos que son favorables y espesores a menos que lo que estamos hablando, entonces puedo utilizar un disilicato de litio MT. ¿Bien? Okay. Y si quieres hacer una reproducción de esmalte en espesores delgados y tienes sustratos desfavorables, utiliza el disilicato de litio como Opal Efecto 1, es suficiente también para hacer una reposición de esmalte. Ya extraña al papá, ya lo hemos tenido mucho tiempo. Mira, saluda aquí. Uy, qué lindo. Ella es mayor, ¿cierto? Sí, saluda a Graciela. Hola, preciosa. Qué bellos chochitos. Julián, aquí dice, ¿casos ha hecho el estudio del app con IMAX? Tú hablaste que tienes todos los de Chofu. ¿Con IMAX lo has hecho? ¿Lo tienes? Mira, las tablas de IMAX, de Lisi, Noritaki, todas esas marcas, las tiene el grupo Biomulation. Yo las únicas tablas que hice fue las tablas de Chofu. Chofu ZR, Chofu MP para metal cerámica y Chofu LED para disilicato de litio. Todas las demás tablas de luminosidad, cantidad de amarillo y cantidad de rojo, las hizo el grupo Biomulation. Midieron todo eso. Y eso es un trabajo larguísimo, Graciela. ¿Sabes cuánto me tardó a mí medir todas esas dentinas? Para el disilicato, para el metal, para el siliconio. Son meses de que tienes que hacer muestras, fotografiarlas, medirlas. Entonces, el grupo Biomulation hizo esas tablas y esas tablas las tienen ellos. Yo estoy seguro que si ustedes se la piden al profesor Bruguera, que pertenece al grupo Biomulation, él se las puede hacer llegar. Yo no se las puedo hacer llegar porque no las hice yo. Pero si ustedes quieren que yo les pase las tablas de Chofu, entonces escríbame y se las hago llegar. No tengo ningún problema. Es más, en una de mis últimas publicaciones que hice de Instagram están las tablas de LED, que son las cerámicas para el silicato de litio. Entonces, si quieren, la pueden revisar ahí. Creo que hace como 2 semanas que hice una publicación, las coloqué. Pero si quieren que yo se las haga llegar, se las hago llegar. No pasa nada. Entonces, ustedes se ahorran
todo el trabajo de cocinarlas y medirlas. Perfecto. Ok. Después lo Muchas que... gracias, amigo. Creo que hay otro grupo que está como relacionado que es Matices, algo así, donde está la doctora Sí, Anabeli, algo parecido. Lo claro, estuve leyendo Matiz hace poco. a ver, Matiz es otro software también para hacer, mira, Matiz y eLab Prime son software para hacer combinaciones de cerámicas y que te den un color. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo para que se entienda fácil. O sea, que tú colocas en el software de ellos un color que es el que tú quieres reproducir y ellos te van a dar como una receta de qué cerámicas son las que tienes que usar. En el caso de Matiz, son cerámicas mezcladas. O sea, me refiero a esto. Dentina, mezclas con no sé cuántas partes de mamelón, lo mezclas con no sé cuántas partes de esmalte, haces mezcla de cerámicas. En el caso del ILAP, son dentinas mezcladas con amarillo y rojo. Entonces, ellos te dicen, si quieres dar este color, tú colocas ahí en el software y te van a decir, tienes que utilizar esta dentina y le tienes que agregar tanto de amarillo y tanto de rojo para poder Pero para lograr el eso color. necesitas una muy buena fotografía de base. Para eso necesitas una fotografía tomada con una cámara semiprofesional, no puede ser de teléfono. ¿Pero por qué? Porque el formato que necesita esa fotografía tiene que ser formato RAW, un formato Ujú. crudo, y eso no lo dan los teléfonos, lo dan solamente las cámaras semiprofesionales. Necesitas cuando tienes tu cámara, ahí en las funciones, necesitas colocarla en esa función de RAW para así poder medirla en el computador. Ah, ok, ok. Bueno, La del celular eh, no, porque la del celular es solamente JPG. El celular no sí, puedes hacer la medición. sí, y eso igual es importante tener lo que yo le preguntaba igual ayer a Rubén, las cámaras fotográficas, porque uno eh, necesita ya con mejor fotografía, mejorar esa parte junto con la parte técnica de nosotros para poder entender y lograr mejores resultados. Mira, Ahí está Walter Ávila escribiéndote, dándote saludos saludos. y Claro, mi amor. Está por aquí cerquita, aquí estamos como a 3 cuadras más o menos. ah, qué bueno. Y por eso estaba diciendo que te extraña mucho, más arriba. Sí, igual que Raúl, que también lo vi por ahí, que me extraña, dice. Sí, ya saldrá del encierro, del confinamiento. Mira, Graciela, pero para terminar eso de los software de medición, esos son software que son pagados. Tú tienes que pagar para usarlo, ¿verdad? Ujú. Pero tú también puedes medir una fotografía sin tener el software. ¿Me explico? Tú puedes tomar una fotografía en formato RAW, la colocas en Photoshop o Lightroom, que eso lo puedes descargar en tu Sí, computador, ¿no? No necesitas pagar el programa. tanto, sino que necesitas pagar algo que entiendo, ¿no? Para poder usar Photoshop, Lightroom, pero que son mucho más económicos. Y tú colocas la fotografía allí en Photoshop, por decirte mi caso, que es el que yo utilizo, y allí tienes la función de cómo medirlo. Tienes allí un cuadrito que te dice LAB, L, cantidad de luminosidad, A, cantidad de rojos, B, cantidad de amarillos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Y me, per Empiecen por ahí. y me perdonan las personas que entiendo utilizan los software. No necesitas gastar ese dinero para poder medir un color. Okay. Entonces, si yo lo que quiero es que la gente no tenga que gastar todo su dinero, como con la técnica de maquillaje que les acabo de decir, usted también puede medir un color sin necesidad de tener un software caro o de esto Okay. que estamos hablando. Que los que lo manejan son amigos míos, claro que sí. Son amigos, los conozco. Y yo no estoy diciendo, cuidado con esto, Graciela, no estoy diciendo que no sirvan. Por supuesto que Sí, sí. sirven, pero que si tú quieres abaratar gastos,
también lo puedes hacer midiéndolos en Photoshop. O empezar a aprender, empezar desde ahí y ya... Sí, es una fotografía Sí. en formato RAW, tiene que tener incluida la tarjeta de balance de blanco y eso es todo. Tarjeta de balance de blanco, colocada borde a borde con los dientes, tiras tu foto, la llevas al Photoshop y lo mides. Después que sabes cuál es la luminosidad, cuál es la cantidad de rojo y cuál es la cantidad de amarillo, buscas en las tablas de las dentinas y utiliza la dentina que se acerca más a esos valores. Okay. Ahora, con los software que te estoy diciendo, sí te dan las mezclas exactas para que puedas lograr el color exacto sin necesidad de andar tú inventando tanto. O sea, te lo dan todo listo para que tú mezcles y pongas. No, yo creo que vamos a empezar por ver lo del Photoshop, porque igual tenemos dos tareas, aprender, o sea, conocer nuestro material y que es lo fundamental y de ahí ya poder entender la otra parte que no es menos compleja que la fotografía. Correcto. Sí que... la última pregunta, algo me estaban diciendo, una duda, ¿cómo fotografiar dentinas? ¿Cómo fotografías la dentina tú, Julián? Mira, las fotografías se pueden, ahí me está preguntando que si tiene que ser polarizada o no, Sí. da igual. Si no tienes polarizador, lo puedes utilizar el flash de manera de que no influya en la dentina que estás fotografiando. O sea que recomendaría que utilicen Twin y no Ring si no tienes polarizador. Pero si tienes un polarizador, puedes utilizar un Ring porque no va a quedar el destello del flash sobre el material. Sí. Pero si utilizas un Twin y lo posicionas bien, tampoco queda solamente en los bordes nada más, pero en el centro, que es donde necesitas medir, puedes medir bien, no pasa nada. Ok. Julián, nos quedan 5 minutitos. Preguntan, ¿tienen algún curso online, Julián? ¿Dónde te pueden ubicar en estos días algún curso que estés dando, que tengas grabado en alguna plataforma? ¿Sabes qué? No, Graciela. Sí, todos los cursos que he dado hasta ahora, han sido cursos prácticos presenciales, todos. Pero así como esa persona está haciendo esa pregunta, me imagino que muchos también estarán en esa tarea ahora, de grabar sus cursos y poderlos ofrecer online. Y eso es algo en lo que me voy a enfocar de aquí en adelante, si Dios me lo permite. O sea Mariano que Mauricio estaba haciendo eso. voy a... ¿Te gustó, ¿Quién? Mariano? ¿Quién lo está Mariano haciendo? Mauricio. Mariano Ah, creo que está full en eso, me decía hoy día en la mañana. y no solamente nosotros, o sea, serán todas las profesiones que tendrán que hacerlo de aquí en adelante también. Trabajar con este tipo Es que yo de creo que cursos va a ayudar a online. cambiar un poco, sí, un poco la perspectiva y que sí se puede lograr aprender online. O sea, ya las herramientas están, los técnicos cada vez saben usar más la parte tecnológica. Mira, yo lo voy a empezar a trabajar, ¿no? Pero necesito la ayuda de varios amigos que saben de todo esto, ¿no? De cómo montar en las plataformas y todo lo demás. Yo no lo sé hacer. Entonces, necesito que esto podamos pues, salir de la cuarentena en la que estamos y yo reunirme con algunos amigos y poder montar esos videos, subirlos y ofrecerlos. Pero en este momento, lamentablemente, no los tengo. Ahora, Lamentablemente cuando no tengo. pase todo esto, lo más probable es que Julián Cardona venga a Chile. Eso ya estaba más o menos ya conversado con Cristian Toro. Así que Cristiancito, ojalá que pueda traer a Julián para los amigos acá en Chile. Claro, nosotros habíamos estado 2 veces en Chile con Cristian, nos apoyó mucho, ¿verdad? Estuvimos en Concepción también con él y teníamos programado hacer ahorita unos cursos en mayo, pero claro está que se va a postergar esto, ¿no? Un poco y espero que lo podamos retomar y organizarle nuevas fechas, ¿no? Sí. Para Ahí está escribiendo hacerlo. el Cristian. Ah, Ahí mira, eso está, esperamos. dice que eso esperamos, sí. Así que ojalá, amigo Cristian.
Chicos, tengo que despedir a Julián para que pueda quedar colgado este en vivo y puedan sacarle provecho y lo puedan ver o lo puedan descargar. Así que se nos pasó volando. Siempre hacemos varios en vivo, pero hoy día han sido casi 2 horas y más de 2 horas y media extensa de, Sí, mira, de que conversación. me están diciendo los muchachos que trabaje con Carlos Villavicencio, que por supuesto que tiene mucho más experiencia en esto de los cursos online, y claro que sí, claro que lo voy a llamar a Carlos para que me ayude con los cursos. Carlos Villavicencio de Ecuador, que vive en Brasil ahorita. Yo creo que ya los contactos están. Hay que hacerlo. Hay que ponerse a hacerlo. trabajar en eso. Sí. Y yo diría que muchos de nosotros tendríamos que hacerlo también. Porque mientras más podamos llevar la información de lo que hemos aprendido hasta ahora, sería espectacular. Sí, imagínate, yo iba a entrevistar como 4 personas y ya esta es la 13ª entrevista. Así que, Bueno, sí que se da. Y nos queda todavía unas cuantas. Así que, amigo, te libero para que vaya con su familia y esto queda arriba. Besitos, Julián. Ojalá verte gracias. pronto, ya sea aquí en Claro que Chile sí. o por donde nos crucen Cuídense nuestros mucho, ¿no? caminos. Cuídense mucho. Sí, Te agradezco igual. mucho, Graciela, por la oportunidad. No, gracias a Y ti. Y gracias por... cuídense, bendiciones a todos. Gracias, Bueno, chao, gracias, Graciela. Julián. Que Dios te bendiga. Chao. Igual, chao. Bye.